¿Qué tal? Saludo, estimado profesor. Mi nombre es Carlos Alvarado. Soy estudiante de la carrera de Desarrollo de Software y estoy en el ciclo básico de la misma. En esta oportunidad vengo a explicar sobre la actividad entregable número 1 del curso Física Química. Para ello se nos presentan dos situaciones. A continuación las explico. La primera situación dice que es una situación de confinamiento social que se está viviendo a causa del COVID-19. La demanda por el servicio de Internet ha aumentado. La empresa Comutec instalará 125 torres de comunicación en los distritos del Cusco, y para ello fue necesario transportar tubos de acero galvanizado de 8,5 pulgadas de diámetro desde la ciudad de Arequipa a Cusco, haciendo uso del servicio de un camión que demoró 9 horas 40 minutos en recorrer 513,3 kilómetros. Con ayuda de una carta geográfica nacional, se midió la distancia geográfica entre las dos ciudades, siendo esta de 323 kilómetros. Bien, entonces, siendo esta la información, se nos presentan las siguientes incógnitas. Dice, analizar la información recibida y resolver las siguientes preguntas. A, el diámetro. Si el diámetro interno del tubo de acero galvanizado es de 197,5 milímetros, ¿cuál es el espesor del tubo? B, ¿qué es el galvanizado y para qué se utiliza? C, ¿cuál fue la rapidez del camión? D, ¿cuál fue la velocidad media? Y E, ¿la rapidez y la velocidad tienen el mismo resultado? Sustente su respuesta. ¿Ok? Vamos a la primera situación. La situación 1 dice que debemos hallar, ¿no?, el espesor del tubo. Para ello nos dan dos datos, que es el diámetro externo del tubo, 8,5 pulgadas, llevándolo a metros. Lo multiplicamos por 2,54 y nos da 0,259 metros. Y el diámetro interno del tubo nos dice que es 197,95 milímetros. Entonces el espesor del tubo va a ser igual al diámetro externo menos el diámetro interno entre 2. El diámetro externo lo llevamos al milímetros, es 215,9 milímetros menos 197,5 milímetros entre 2 y nos da un total de 9,2 milímetros el espesor del tubo. Ya tengo mi primera respuesta. ¿Qué es el galvanizado? La galvanización es un proceso mediante el cual se obtiene un recubrimiento de zinc sobre el hierro o acero, que puede ser por inmersión de un baño de zinc fundido a una temperatura aproximada de 450 grados centígrados o por electrolisis. El proceso galvanizado fundamentalmente se trata de evitar la oxidación y corrosión de la humedad, que la humedad y la contaminación ambiental puede ocasionar sobre el hierro. Ya tengo mi segunda respuesta. La C nos piden la rapidez, ¿no?, del camión. Entonces nos dan datos de tiempo, 9 horas 40 minutos. Los 40 minutos los llevo a hora, fracción hora. Para ello lo divido entre 60 y me da 0,66 horas. Entonces el tiempo es 9,666 horas. Nos dan la distancia recorrida, que es 513,3 kilómetros. Y la velocidad o la rapidez, que es la que tenemos que hallar. Entonces nos dice que la fórmula original de distancia es velocidad por tiempo, donde la distancia, ya la tenemos, es igual a x, que es la incógnita, por el tiempo. Y esto nos da como resultado, despejando y sustituyendo, de 53,10 kilómetros por hora. Si lo llevamos a metros sobre segundo, es 14,75 metros sobre segundo. Ahora viene la cuarta, que es la velocidad media. La velocidad media sabemos que es una magnitud vectorial. Entonces, para ello, amplifico con una gráfica, un pequeño gráfico, un pequeño dibujo, donde la velocidad media, el vector velocidad, es igual al vector del desplazamiento sobre el vector del tiempo, ¿no? Entonces, o el factor tiempo, donde el vector de desplazamiento es igual al desplazamiento final menos el desplazamiento inicial. Y el factor tiempo es el tiempo final menos tiempo inicial. Sabemos que el desplazamiento final es 323 kilómetros, porque nos lo da el ejercicio, y el desplazamiento inicial es de 0, porque no nos dice, ¿no?, sino que nos dice que nos parte de un punto inicial y se toma como 0. Y el tiempo es lo mismo. El tiempo nos da el tiempo final, que es 9,666 horas. Esto nos da resultado de 33,41 kilómetros por hora o 9,28 metros sobre segundo. Bien, la respuesta a la pregunta es
que si son iguales la velocidad y la rapidez, y no son iguales, ya que la rapidez representa una distancia con curvas y vueltas, ¿no? Que en nuestro caso es de 513,3 kilómetros, que da un resultado de una rapidez de 53,10 kilómetros por hora, mientras que la velocidad media es una magnitud vectorial, que ya lo había dicho, representado por un vector de desplazamiento que va desde la línea recta, desde el punto de origen hasta el punto final, una sola línea, que en el ejercicio es de 323 kilómetros, y en cuyo resultado nos da 33,42 kilómetros por hora. Muy bien. En el segundo ejercicio nos dicen que tenemos en una de las camionetas de la empresa, ¿no?, que se va a trasladar 2 cajas con herramientas. La masa de la caja con los materiales de 315 kilogramos. Cada caja 315 kilogramos. Las 2 cajas se colocan en la parte trasera de la camioneta de 1,26 toneladas de masa, como se muestra en la figura. El punto G es el centro de gravedad de la camioneta. Y nos piden determinar las reacciones en las llantas traseras y las reacciones en las llantas delanteras. Ok, bueno, vamos por acá. Primero hago un pequeño diagrama de cuerpo libre de las cajas, ¿no?, donde las fuerzas que interactúan son fuerzas, tanto la fuerza normal, que es la fuerza que hacia arriba, y la fuerza, ¿no?, del peso, que es hacia abajo, para ambas cajas. Luego tenemos ¿no?, el diagrama de la camioneta o el gráfico de la camioneta. Nos dan las distancias de las cajas, ¿no?, una cierta cantidad de distancias para tener referencia. ¿Ok? Y lo primero que debemos hacer es hacer la ecuación de sumatoria de cuerpo rígido, donde nos dicen que las sumatorias en X, de todas las que son en X, de las fuerzas en X, ¿ok?, si lo trazamos en un plano vectorial, serían estas fuerzas igual a 0, y la sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0, y la sumatoria del momento en algún punto es igual a 0. Muy bien, ya teniendo estas fórmulas, nosotros lo que vamos a hacer es saber qué vamos a aplicar. Sabemos que no tenemos fuerzas que actúen sobre el eje X, ¿no? Sobre X, ¿no? Esta fuerza hacia horizontal no tenemos. Solamente tenemos las fuerzas en Y, que son las que suben y las que bajan. Y la fuerza de momento en algún punto, que es la que vamos a utilizar entonces. Entonces, para ello, lo primero que hago es sacar el peso de cada caja y sacar el peso de la camioneta, ¿no? Sabemos que la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces lo que hago es multiplicar la masa de cada caja, ¿no?, por la gravedad, dándome como resultado 3.087 newton de cada caja. Igual con la camioneta. La masa de la camioneta es 1.260 por la gravedad, que entonces me da 12.348 newton. Muy bien. Dicho esto, vamos a calcular la sumatoria de momento respecto al punto B. Esto lo podemos hacer con respecto al punto A o con respecto al punto B. Ustedes lo decían, yo me incliné por hacer desde el punto B. Entonces lo que busco primero, entonces sumatorias de momento en B, ¿ok? Busco la distancia desde la caja C, que es esta, con respecto al punto B, ¿ok?, que tenemos acá. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es buscar la distancia desde la caja C hasta el punto B, primero principal. ¿Qué distancia hay desde C a B? Para ello nos dan esta distancia acá arriba y estas distancias acá abajo, donde lo que tengo que hacer es sumar estas distancias de acá arriba y restarlas con la sumatoria de la distancia acá abajo para que me dé esta distancia, que es la que necesito buscar para saber cuál es la distancia del punto C al punto B. ¿Ok? Aplico la fórmula y me da 0,75 metros. Entonces la distancia del punto B hasta la caja C es 0,75 metros, ¿verdad?, más 1,8 más 1,2. Esta distancia de acá a acá, dándome como resultado 3,75 metros. Teniendo ese resultado, ese dato, lo que hago es calcular la fuerza en el momento C. ¿Ok? Digo, el peso de la caja, ¿cuánto es? 3.087 newton por la distancia. La caja vamos a calcular 3,75 metros. ¿Ok? Este valor, como digamos que el peso, la fuerza la ejerce hacia abajo,
es positivo. Luego lo restamos a la reacción en A, que es esta, la que tenemos primero, por la distancia que hay de A hasta B. ¿Qué distancia hay de A hasta B? Aquí vemos 1,8 más 1,2. ¿Ok? Ya nos los dan. Es 3 metros. Ahora viene, más, esta reacción en A es negativo porque es hacia arriba. ¿Ok? Más, vamos con la caja D. Entonces decimos que la caja D, el peso es 3087 newton por la distancia de la D hasta B, ¿no? Que es calculando 2,8 metros, que es esto, menos 0,75 metros, que es esto. Y eso nos va a dar la distancia de D a B. Decimos que más el peso de la camioneta, depende del peso de la camioneta que está en el punto de gravedad, 12.348 newton, por la distancia que hay hasta B, 1,2 metros. Luego vamos a 0, despejamos el valor que necesitamos, que en este caso la reacción en A. Decimos que reacción A por 3M es 3 veces la reacción en A, va a ser igual a este resultado, ¿no? Del peso de la caja en C por la distancia, más este otro resultado que es el peso de la caja en D por la distancia por la distancia hasta B, ¿ok? Más el peso de la camioneta por la distancia hasta B. Todo este resultado me va a dar 10.907,4 newtons, pero para ese valor es para ambas ruedas en A, que son las ruedas traseras, ¿ok? Entonces, eso es lo que hacemos, dividirlo entre dos ruedas y cada rueda, en la reacción de cada rueda son 5.453,7 newtons. Teniendo este valor, ahora lo que hacemos es calcular la reacción de las llantas delanteras. Para ello lo que hacemos es las sumatorias en Y, porque ya tengo la reacción de las traseras, ¿ok? Entonces digo que todas las fuerzas que suben son positivas y las fuerzas que bajan son negativas. Entonces lo que digo, ¿cuáles son las fuerzas que suben? Bueno, las fuerzas que bajan, en este caso que las coloqué acá abajo, es el peso en C, el peso en D y el peso de la camioneta que está en el punto de gravedad. Hago mi sumatoria, me da este valor, luego lo sumo, o mejor dicho, lo sumo por el valor positivo de las que suben, que es la reacción en A, que nos acabamos de sacar completo de las dos ruedas, más la reacción en B y lo igualo a 0. Despejo reacción en B y me da como resultado 7.614,6 newton en ambas ruedas, lo digo entre dos y me da 3.087,3 newton en cada llanta o cada rueda. Bien, para hacer la comprobación lo que hacemos es que las fuerzas que suben, la sumatoria de fuerzas que suben, tiene que ser igual a la sumatoria de las fuerzas que bajan. Suma la sumatoria de las fuerzas que suben. Dijimos que eran la reacción en A y la reacción en B. Me da 10.907,4 más 7.614,6. O sea, el total de ambas ruedas traseras más ambas ruedas delanteras va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas que bajan. ¿Cuáles son las sumatorias de las fuerzas que bajan? El peso de la caja en C, peso de la caja en D y peso de la camioneta en newton. Y esto vemos que nos da 18.522 newton por un lado y 18.522 newton por el otro lado. Entonces se cumple la igualdad, en lo cual el ejercicio es correcto. Y bien, profesor, hasta aquí ha sido la explicación. Espero que haya sido entendible y bueno, muchas gracias por la atención. Hasta luego.